ronda de entrevistados bastante densa. Nos acompaña el segundo invitado en el estudio, Giulio Cellini. Él es consultor, analista político. Vamos a estar hablando acerca de toda esta situación de Chevron, los titulares que se han generado luego de esta decisión emitida por el gobierno de los Estados Unidos y, por supuesto, su incidencia en la economía venezolana. Bienvenido, Giulio. Muchísimas gracias, Luciana. Un placer y buenos días para todos. No, ahí estaba pendiente de la correcta pronunciación, Giulio Cellini Ramos, sí es. Fundador directivo de LOC Consultas. Y bueno, vamos a estar hablando de Chevron. Por supuesto, ya había una antesala con respecto a esto. Había una serie de anuncios que se emitían desde la Casa Blanca. Por otro lado, la directiva de Chevron decía, bueno, esto de revocar la licencia no va a ser conveniente ni para Venezuela ni para Estados Unidos, pero finalmente se da esto y ahora el desmontaje. Ahora es como, bueno, recojan todo, apaguen las luces, como decimos en Venezuela. ¿Qué opinas principalmente de este panorama que se vive en este momento? Mira, yo creo que es profundamente complejo el panorama que ya, obviamente por razones políticas, venía haciéndolo, y no sorprende la decisión que tomó los Estados Unidos con respecto a Chevron, habida cuenta de las presiones que se venían dando desde algún sector, especialmente del Partido Republicano en los Estados Unidos y especialísimamente, valga la expresión, en la Florida, con algunos representantes pues al Congreso de los Estados Unidos del Partido Republicano que han sido de alguna forma cercanos a la causa venezolana, cuyos votos fundamentalmente dependen de la votación latina y que no vieron con buenos ojos los primeros acercamientos que había tenido Trump con respecto a Venezuela, que para algunos fueron llamativos el hecho de que enviara un representante a pocos días de haber tomado posesión del cargo, que hubiera tenido pues una visión quizás no tan de confrontación como la tuvo en la administración pasada, pero no es sorpresa que eso haya sido así, porque durante toda la campaña de Trump su mensaje con respecto a Venezuela, las pocas veces que habló de ella, fue para referirse al tema de las deportaciones que iba a llevar adelante y que fue lo que efectivamente hizo. Pero no es un poco extremo el hecho de cero operaciones, desmantelar, totalmente. Remover todo, porque una cosa es, bueno, vamos a congelar estas relaciones, vamos a detener las operaciones y bueno, las instalaciones quedan allí que están adaptadas también en los Estados Unidos a lo que es el crudo venezolano. Hay también un tema de ingeniería, de logística, de instalaciones. Entonces, ¿no es un poco extremo esta medida desde el gobierno de los Estados Unidos? Porque lo describían como pragmático, pero pareciera en esta ocasión como un poco impulsivo. Bueno, también. Porque sucumbió justamente, por eso la introducción que hacía antes, Trump sucumbe ante una situación de política doméstica. Algunos de sus parlamentarios pues del Partido Republicano en el Congreso pusieron o parecieran haber puesto como una condición sine qua non para darle el apoyo en asuntos precisamente domésticos, el tema de Venezuela, porque a ellos electoralmente no les favorecía que su presidente, el presidente que ellos defendieron, la campaña que defendieron, estuviera tomando decisiones que para ellos eran contrarias a los intereses de la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Yo creo que fue un grave error haber sucumbido ante eso, pero son razones de política doméstica y así lo tenemos que entender. A Donald Trump pareciera no importarle en el fondo la situación que confronta a Venezuela. Eso es una realidad y por eso al final privilegia las razones de política interna, que es lo lamentable, que algunos grupos venezolanos, algunos grupos políticos de la oposición venezolana que se encuentran en el extranjero promovieron eso, porque creen todavía en la famosa teoría del colapso, conforme a la cual mientras tú más ahogues a la población, estás más cerca de concluir en un cambio político, y eso no ha pasado, eso no ha funcionado. Hablas de política en la oposición venezolana, política interna en el tema de los Estados Unidos, pero ¿dónde está el escenario económico de los Estados Unidos? Porque precisamente la directiva de Chevron estaba haciendo un anuncio de que esto no era conveniente, pero no es solamente Chevron, son diferentes empresas privadas, petroleras en los Estados Unidos que se supone deberían tener una voz. Esto tendría una repercusión en esa comunicación interna y en esa economía interna de los Estados Unidos, ¿o solamente la cosa se va a ver desde lo político? Mira, no es sustancial lo que para los efectos económicos de los Estados Unidos esto vaya a afectar, porque la producción petrolera en Venezuela todavía era muy incipiente, muy precaria, por supuesto. Para los Estados Unidos es mucho más conveniente extraer petróleo en Venezuela que extraer petróleo inclusive dentro de Estados Unidos para muchas empresas por razones de costos. O traerlos de otras partes del mundo, por lo cual yo creo que es una decisión de alguna forma un poco torpe,
que lesiona los intereses de muchas empresas norteamericanas interesadas en invertir en Venezuela, en explotar minerales en Venezuela, como es el caso de Chevron, por ejemplo, hidrocarburos. Bueno, y por supuesto una empresa que tuvo varios años, digamos, en proceso de volver a entrar a Venezuela, finalmente lo logra y ahora tiene que irse de Venezuela, además en un plazo muy corto, en 30 días, que parece imposible que puedan levantar esa operación en tan poco tiempo, pero la consecuencia real es para la economía venezolana, que producto de las sanciones no puede vender el petróleo al precio que es, sino con descuento, y vamos a pareciera a volver a esa dinámica que es muy lamentable, pero además a producir mucho menos, alrededor del 30% menos de lo que se está produciendo en este momento con Chevron, ¿no? Hay un símil interesante que se puede hacer entre lo que es la deportación de los migrantes a los Estados Unidos en corto tiempo. La intención era, bueno, hacer deportaciones masivas, sacar una gran cantidad de venezolanos de los Estados Unidos, que en logística, bueno, no era posible hacer X cantidad de vuelos al día, y ahora en 30 días Chevron tiene que desinstalar y retirarse. ¿Por qué todo tan deprisa? ¿Por qué todo tan, bueno, vamos a sacar a los que están irregulares, vamos a quitar las instalaciones de Chevron? ¿Por qué todo tan agitado en esto de remover todo lo que tiene que ver con Venezuela en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que ese es un tema de estilo de Trump más que otra cosa. Toda la carrera, todo acelerado, todo avasallante. Ese es su estilo de hacer política, ese es su estilo de tomar decisiones, ese es su estilo de conducir la política exterior y en ese sentido hay que entenderlo. Ahora, yo presumo que Chevron intentará conseguir alguna extensión de manera tal de poder resolver los temas internos acá en Venezuela. Chevron vino adelantando un proceso, digamos, de operaciones bastante amplio que no solamente es la contratación de personal, la búsqueda de proveedores, la capacidad instalada que ellos han venido teniendo, la participación accionaria que tiene Chevron en algunas empresas mixtas junto con el Estado. ¿Qué va a pasar con eso? Hay muchos temas que hay que resolver, pero lo cierto es que esto viene a afectar directamente la realidad económica del país. Tienes menos consumo por una razón muy sencilla. La gente que Chevron contrata, los empleos indirectos que genera, esa gente ahora tendrá menos capacidad de consumo y eso afecta directamente el mercado venezolano. Pero tienes un agravante con respecto a la crisis en Venezuela. Vas a tener menos dinero en la calle, por lo tanto vas a tener menos consumo, vas a tener un tipo de cambio que se dispara y adicionalmente tienes una situación derivada del cierre de USAID o lo que llaman USAID. Eso que en muchos casos llegaba en atención humanitaria, en términos de asistencia en salud, en términos de asistencia en alimentación, a muchas regiones del país ahora no lo tienes. Entonces, eso puede generar una crisis mucho más profunda de la que tenemos. Y quiero ser muy enfático, porque cuando uno dice estas cosas, salen algunos grupos a decir que uno está diciendo que la causa de la crisis venezolana son las sanciones. No es verdad, la crisis existía ya, pero las sanciones vinieron a agravar la crisis preexistente, a acelerarla. Yo no estoy diciendo yo, hay evidencia teórica del tema y lo dijo la propia oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hizo una visita en Venezuela. Lo que planteas con respecto al impacto que va a tener la salida de Chevron de Venezuela desde el punto de vista social, desde la generación de empleos indirectos y por supuesto también de todo esto que tiene que ver también con familias venezolanas que de alguna forma percibían beneficios de esta planta, de estas instalaciones en Venezuela. Pero ya vamos a estar hablando también de las medidas, de las contramedidas que estaría tomando el Ejecutivo venezolano de cara quizás a este escenario que dices que no sorprende, que ya podría haber sido anticipado. Vamos a hablar también de qué se está haciendo desde el Ejecutivo venezolano para que en esta ocasión el impacto no sea tan fuerte como lo fue en el pasado cuando hubo el cese de estas operaciones. Hacemos una pausa, a la vuelta más de esta entrevista.